promocional y publicitario. Este programa se transmite por XF. Somos Democracia S. 842. Bueno, muchas gracias. Señores oyentes, yo quiero promocionar, si cabe el término, los programas convencionales de los otros canales de televisión, eventualmente más importantes. No van a tener el auditorio o el rating que va a obtener una entrevista al ex Contralor General del Estado. Ustedes podían imaginar aquello. Carlos Polis, desde alguna ciudad norteamericana. Entiendo que es desde la Florida, donde lo ha ubicado un colega comunicador. Y que a través de Canal 1 tenemos la información convalidada de que Carlos Poli, de ex Contralor General del Estado, será un botafuego impresionante contra algunos nombres y organismos, más nombres que organismos, algunos actores de los últimos años que aparecen como denunciadores en este momento de milagros de corrupción vergonzosos, significativos, capitales. Entonces, nos han comunicado, y no sé si conocía de esto el señor doctor Andrés Páez, o es la primera noticia que recibe de parte de nuestra emisora. Carlos Poli de En Vivo y no, creo que debe ser seguramente... Es grabado, pregrabado. Pregrabado. Ah, sí, conocía usted. Sí, entonces. sí, es el domingo a las 9 de la noche en Canal 1 y tengo información de que durante una hora Carlos Poli... ¿Qué es un botafuegos? Sí, va a decir, y entiendo que va a mostrar un sinnúmero de documentos. Híjoles. Eso es la información que tengo y que realmente va a ser una entrevista que debemos seguirla con atención porque van a haber, según me han comentado, revelaciones muy importantes. Si son documentadas, doctor Gonzalo Silva, nuestro invitado también esta mañana, si son documentadas las denuncias que va a hacer Poli, bueno, sí llama profundamente la atención, pues, ¿no?, de la ciudadanía. Y la cosa creo que es contra las personas que este mismo momento o no han cumplido con su tarea de denuncia de la manera más adecuada, se han quedado a medias o aparecen o han aparecido en las últimas semanas como los denunciantes más importantes y claro, unos verdaderos dioses de la denuncia caen aplastados por documentación sobre firme que va a exhibir Carlos Polis. Entiendo que, doctor Silva, este exfuncionario se las va a jugar íntegramente, no, si es que es así, pero gente vinculada a la producción del programa ha manifestado a otros colegas de este servidor que la cosa es un verdadero botafuego. Hay que convocarle a la ciudadanía a que a las 9 de la noche el próximo domingo atienda toda este desfile de insucesos que va a comentar dirán que si es de Poli, ¿cómo le van a creer? Que etcétera, etcétera. Pero si la cosa es documentada, esa es la parte labrada. ¿Cómo ve usted la situación en perspectiva, doctor Gonzalo Silva? Usted que habla
con letras mayúsculas permanentemente. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Andrés Paz y a la ciudadanía. Mire, el señor excontralor tuvo 10 años para preparar, para ejecutar y para consumar lo que él quiera en contra de todos los funcionarios públicos, desde el conserje hasta el mismo presidente de la República. ¿Qué tendrá el señor Pollitt? De correos. ¿Dónde nomás? De todos. De todos. ¿Dónde nomás Usted se tendrá? refiere incluso al presidente Moreno. De todos. Aquí es general. Sí. Entonces, sí les va a preocupar a los funcionarios públicos en cuál situación se encuentran si es que algún momento ellos fueron partícipes de un acto de corrupción, porque es lo que investiga la Contraloría. Los que no, pues simplemente estarán tranquilos. Y estoy seguro, Gonzalo, eso sí, de que el rating del Canal 1 el día domingo será formidable. Formidable. De lo que diga el señor Pollitt, y si demuestra o comprueba documentalmente, ¿no es cierto? ¿En qué ubicación o en qué situación se van a encontrar todos los que sean mencionados? Supongamos que le mencionen al señor fiscal general. Yo creo que ha de ser de No ley. sé, le estoy diciendo, supongamos. De ley que el señor fiscal Imagínese usted la debe situación en madrugar la al cual quince. se encontrará. Debe madrugar el señor fiscal Vaca al quinche el día domingo. Bueno, misas hay desde las 3 en el quinche. Bien, Gonzalo, sí, es preocupante. Veamos qué es lo que pasa con el testimonio verbal del señor Pollitt. Que sin duda, Gonzalo, que sin duda debe tener un arsenal de documentación en contra de todos los funcionarios públicos. Son ¿Y 10 su años. sucesor encargado como le... También conoce, pues él trabajó largos años ahí Porque mismo. Igual, Pablo Celi trabajó junto a él. junto a él. Entonces Yo también aquí sabe he lo repetido mismo. miles de veces, pues no. Igual. Pero inclusive con presencia. Él no ha querido venir porque él sabe que yo conocía que trabajaban en binomio. Bien, la Contraloría General del Estado. Y si Pablo Celi, que sabe lo que sabe Carlos Pollitt, no se manda a cambiar prácticamente, las cosas le pueden salir Vea, complicadísimas. Gonzalo. No digo que se vaya del país ni cosa por el estilo, pero digo... Vea, Gonzalo, llegó un momento tal en la Contraloría. Era así de fácil, Gonzalo. Incluso Los ayudantes, pseudotitulados, Ajá. o sea, con el nombre o con el título de economista firmaban como contralores, y que uno de ellos está preso como contralor. En los informes de Contraloría enviaban a la Fiscalía y arriba en un cuadrito chiquito decía, ponían una raya ahí, aprobado por Contralor. ¿Por cuál Contralor? O sea, aquí se ha jugado también en contra de la dignidad, honra de las personas muy fácil y sutilmente por parte de la Contraloría. Por esto es que, Gonzalo, usted recordará, y varias veces lo dije aquí, que son unos chantajistas la mayoría de los auditores de la Contraloría. Muchos de ellos están afuera. Sí, señor. Chantajistas. Sí. ¿Sí? O sea, con llegaba Che mayúscula. alguien y Ellos sabían cómo pedían dinero. adornar, cómo perjudicar los intereses de las personas, y para esto también se prestaban fiscaluchos de primera instancia para perseguir a personas por $200, por $300,
y tenerles enjuiciados 7, 8 y 9 años hasta que se logra la sentencia absolutoria de la Corte Suprema con recursos de casación. Estos miserables que tienen nombres y apellidos a los cuales les voy a enjuiciar a muy poco tiempo, porque tengo varias sentencias obtenidas ya de la Corte Suprema, inclusive juicios de hasta 13 años de persecución por supuestos peculados de 12.000, de 15.000 inexistentes. Estos canallas tienen que también terminar con sus huesos en la cárcel. Voy a iniciar esas causas, Gonzalo, y públicamente se conocerá los nombres y apellidos. Como ellos saben cómo participaron, por ejemplo, en el caso del ingeniero Pozo, que me han de estar escuchando, ¿saben desde cuándo comenzó? ¿Y quiénes nomás participaron? ¿A qué Pozo? Para que no haya equívocos. Del EMOP. A un hombre que le enjuiciaron por supuestos $285 que nunca demostraron que él tomó o se cogió. Años. Eso. Enjuiciado con orden de prisión. Lograron la destitución. Participaron más de 25 abogados. Esta miseria en contra de personas inocentes hasta que la Corte Suprema de Justicia... O sea que la Contraloría fue un antro... Pero por supuesto, una sarta de chantajistas. Eso fueron. Y espero que ya hayan sido... Este ha de haber sido Poli también un... Sí, macro extorsionador. El señor Poli ni conocía de esos particulares. Para eso tenía otros. Tenía otros. No, él se preocupaba de otros asuntos, de otras personas, a quienes verdaderamente podía hacer daño. No a personas de... Pero Santos, que él no viene a ser tampoco un santo, pues no, Poli. Vea, Gonzalo. Porque él también perdonaba a los cuadros gigantes de esos tiempos verbigracia al presidente Correa. Es que almorzaba con él. Es que la corrupción, Gonzalo, nació desde la Constitución del año 2008. Y luego, con una resolución de la Corte Nacional de Justicia del año 2010, del 19 de marzo, en el cual se dispuso como requisito de procedibilidad para los delitos de peculado e enriquecimiento ilícito el informe previo de la Contraloría. Ahí nace la corrupción. Allí está la corrupción. Por esto es que el nuevo Consejo de Transición, y bien escuché al señor presidente del Congreso Nacional, dijo que debe actuar sobre los hechos de corrupción. Hay que combatir primero la corrupción constitucional y la corrupción legal para luego ir a la personal. Y sobre ese requisito de procedibilidad, yo creo que hay que decir dos cosas, porque bien apunta Gonzalo Silva el tema. Con ese requisito de procedibilidad quedó establecido que la presunción de responsabilidad penal solamente la podía fijar el Contralor. Así es. Lo cual es una barbaridad, pues, porque hay norma expresa indicando que cualquier persona que conozca de un ilícito tiene la obligación de concurrir ante la autoridad a denunciar ese ilícito. De ahí nace toda la doctrina de los delitos de acción y los delitos de omisión, es decir, dejar de denunciar una infracción que se conoce también constituye una falta a la ley. Entonces, este requisito de procedibilidad, bien lo anota Gonzalo Silva, fue una gran alcahuetería con la corrupción. Y sigue siendo. Y se incluyó como norma en el Código Orgánico Integral Pero Penal. si de hecho algunos de los procesados en los innumerables casos de corrupción que se mencionan, ahora dicen, no hay informe previo de Contraloría. Pero por favor, pues, si el fiscal puede conocer directamente una acusación es que no hemos tenido fiscal. Bueno, eso también. Porque si tuviésemos tenido un fiscal desde el tiempo de Pesantes para acá, ¿no es cierto?, en que diga, señor, yo soy el dueño de la acción penal pública, constitucionalmente, orgánicamente, y de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Y que el órgano de control es simplemente un órgano de control. Así es. Y yo tengo la potestad para iniciar, como lo hacían antes del año. Claro, y ahí, 2010. Gonzalo, creo que también hay que fijar la responsabilidad de Carlos Ramírez, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, porque él es el que suscribe como presidente. Claro,
un escrito en el mes de octubre de hace 2 años en los cuales le manifestaba esta inquietud. Claro. Y nunca entonces contestó. fue la Corte Nacional de Justicia la que responsable. estableció esta resolución Claro. de requisito de posibilidad antes de un juicio de peculado que haya informe de Contraloría. Claro. Fue la Corte, pero ¿qué hizo la Corte Nacional de Justicia, Gonzalo? Hizo una actuación contraria a la Constitución, pues. Porque la Constitución dice, la vindicta pública, o sea, la representación de la sociedad está en manos del fiscal, y el fiscal de oficio puede iniciar una causa penal, porque supongamos que viene mañana un chofer, un asistente, un auxiliar de limpieza que ha conocido de una infracción cometida por un ministro, por un alto funcionario. Él va y presenta su denuncia. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? ¿Cruzarse de brazos y esperar que la Contraloría se demore 8 meses, 10 meses, 1 año, 2 años en hacer un informe especial? ¿O tiene que iniciar la acción? Entonces, aquí también hay que recordarle a la sociedad el nombre del doctor Carlos Ramírez, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, como uno de los promotores de esto. ¿Por qué? Porque él, como presidente de la Corte, finalmente es el que puso en el orden del día el tema, pues. Él finalmente es el que también firmó además la firmó la resolución. resolución. Entonces, aquí hay varios Como responsables firmó de esta también gran esa resolución el alcahuetería. abogado del señor Polit. Ah, claro, ahí era ministro de la Corte. Dígnense en atenderme esto. El señor doctor Carlos Polis, que va a salir el domingo en Canal 1 a las 9 de la noche en una entrevista que debe durar más de una hora. Una hora me dijeron, sí. Que dicen que es un botafuego terrible. Mucha atención. Fue puesto en la Contraloría por Lucio Gutiérrez. No. O Verá, sea, le digo, claro, estuvo le en la digo lo terna, siguiente. en la terna del año 2007 En estuvo. una entrevista que ustedes todavía no la leen, publicada por la revista Diners, de Pablo Cubi, no de Juan, Pablo Cubi, respetable Pablo Cubi, le entrevista a Pablo Celi, entre Pablos. Le entrevista a Pablo Celi, el señor escritor de gran prestigio, Pablo Cubi, hombre de bien. No digo que el otro no, pero bueno. Un tipo importante con Lucio era Carlos Polit. Claro. Le pregunta el Pablo a Celi. Pablo Cubi a Pablo Celi, digamos, al actual contralor subrogante. Híjoles. Y esto van a leer porque la Diners ya llegó a todos los suscriptores hace contadas horas, ¿no? Sí, ahí yo lo vi. Dice, un tipo importante con Lucio era Carlos Poli, pues, le dice Pablo a Pablo. Sí, dice, ahí conocí a Carlos Poli. Era secretario de la presidencia, pero no tenía mayor trato con él en la medida en que en mi área era planificación, estaba dirigida por María Fuentes, con quien trabajé más directamente. Era la época en que Lucio era presidente de la República y fue también a dar allá a la presidencia Pablo Celi. Pablo Celi también trabajó con Abdalá Bucaram, recordarán ustedes cuando los cuadros de la señora hermana de el expresidente Bucaram, unos cuadros, no sé cómo los adquirió, Pablo le ayudaba a sacar del palacio cuando ya se tomaron la gente del Palacio Nacional de Gobierno. Y le tocó vivir también la otra corrida, que fue cuando le
le sacamos a Lucio Gutiérrez, pues, de la presidencia de la República. ¿Qué pasó luego de que Polid asumió la Contraloría? Y ahí hicimos tema de esto, ¿no es cierto? Tengo un poquito de tiempo. 2 años después me solicitaron una asesoría en política internacional. Le contesta Pablo Celi, el actual Contralor subrogante. 2 años después me solicitaron una asesoría en política internacional y posicionamiento de la Contraloría. Ahí descubrí el mundo de los auditores y fue una experiencia muy rica, debe haber sido bastante rica, muy humana. Luego pasé de asesor a subcontralor administrativo para desarrollar la estructura institucional. Por eso les pongo esto. En esas estuve hasta que me designaron para organizar el Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR en Buenos Aires en el 2010. Estuve allá 2 periodos y volví a regañadientes. Mi interés intelectual me motivaba a quedarme, pero volvimos por la muerte de la hermana mayor de mi mujer, etcétera, etcétera. Pero cuando le piden hablar de Fernando Villavicencio, está interesante esta entrevista de la revista Dainas, que le formula Pablo Cubi a Pablo Celi. Bueno, hay que decir que Pablo Celi es un hombre de una formación académica muy sólida. No, eso sí. Es un sociólogo y tiene varios títulos universitarios de gran nivel. Es una persona que realmente se ha destacado mucho por su solidez académica, y es un hombre de contenidos, verdaderamente, porque yo creo que hay que reconocer, ¿no? Los contenidos académicos de Pablo Celi de la Torre son verdaderamente considerables y muy reconocidos no solo en el país, sino en la región. Y de insumos o de temáticas, ¿cuáles le dijeron que aborda la entrevista? Entiendo que son temas en donde Polid recrimina a varias autoridades, mencionando por qué no han hecho esto y demostrando con documentos en mano que ellos conocían de esos temas, incluso mostrando ya detalles de esos documentos. Por eso digo, esa entrevista del domingo no hay cómo perderse, va a estar electrizante y seguramente va a provocar urticaria, pero además va a haber una espiral envolvente desde el lunes. ¿Por qué? Porque luego de las revelaciones de Polid van a comenzar a hablar una serie de personas que salieron de la Contraloría durante los 10 años que Polid fue Contralor, por diferentes razones. Unos porque se cambiaron de trabajo y otros porque fueron desvinculados. Y esas personas, una de ellas ya hizo contacto conmigo, también tienen material para mostrar. Es decir, la Contraloría durante estos 10 años, al parecer no le mostró al Ecuador la magnitud de la corrupción. Nosotros estimamos que durante los 10 años del correísmo se robaron 60.000 millones de dólares, es decir, casi 2 presupuestos del Estado. Y una Contraloría activa podría haber evitado gran parte de esos atracos. La deuda tiene un importe de 69.000 millones. O sea, fíjese usted la magnitud del robo. Más los presupuestos. ¿No? Entonces, si es que nosotros vemos la próxima semana en perspectiva, van a haber un sinnúmero de personas diciendo, bueno, yo también sabía. ¿Recuerda usted, Gonzalo, que hace poco apareció uno de los informes perdidos de la Contraloría? Y vino a dar en nuestras manos. Ya hay otro informe que ya está en nuestras manos también, esos informes perdidos, y comienzan a llegar. Y esta semana ha sido, créame, para mí, una avalancha de documentos que me han llegado, ¿no? Sobre la SECOM, sobre Yachay. Mire, me llegó una carpeta interesantísima sobre una universidad que se llama Iquiam, en la provincia de El Napo. Está ubicada en el Tena.
en donde hay decanos de $16,500 al mes, aulas de 3 y 4 estudiantes, en donde solamente 12 personas de la provincia del Napo están matriculadas allí. Y bueno, en materia de infraestructura, las cosas que uno lee son verdaderamente espeluznantes. Y todo esto, ¿a raíz de qué? A raíz de que hay una lucha contra la corrupción que el país ha aplaudido. Y fíjese, la actuación de Vaca, la actuación de la Fiscalía, más bien dicho, para hablar con propiedad. La actuación de la Fiscalía en el último caso, que es Tapia y otras personas, esa actuación de la Fiscalía, ¿no?, da cuenta de qué? De que evidentemente si es que Moreno aparece como el que ha logrado superar la prueba de la consulta y se autoadjudica un triunfo que no es de él, sino de la sociedad cansada y hastiada del correísmo. Viene el correísmo duro y le monta una emboscada. Entonces tratan de romper ese símbolo de lucha contra la corrupción que está tratando de asumir Moreno como portaestandarte. Y comienzan a disparar ¿a qué? A través de fiscales de segundo orden, pues, sacándole en libertad a Capaya, sacándole en libertad a Alex Bravo. Entonces, esto es un tema político. Nosotros con Fernando Villavicencio convocamos una rueda de prensa ayer. Terminada la rueda de prensa, ya salió el fiscal a decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo actuado por la fiscal, pero aquí hay un problema. Y aquí está Gonzalo Silva, que es un penalista tan experimentado. ¿Cómo el fiscal general puede decir una cosa de esa naturaleza sin haber leído el proceso, sin haber conocido? O sea, hay incluso ahí la comisión de una infracción. De acuerdo a un penalista que me ha llamado y me ha comentado, hay una infracción penal por parte del fiscal general. Él no puede salir a denostar en contra de la fiscal inferior, aunque esté equivocada, como en nuestra opinión está. Pero hay una actuación extraña, porque desesperadamente sale Vaca a decir, no, a ver, aquí no pasa nada, no, a ver, no, esto va a ser revisado por la fiscal provincial, así que no se preocupen, y le ¿no? pone al señor presidente de Petroecuador. Pero aquí hay otra cosa, Gonzalo, también. Dos cosas que llaman la atención en este caso. ¿Por qué Petroecuador no acusa? Si la refinería Esmeralda es con plata de Petroecuador, una refinería que se proformó por menos de $200 millones y que terminó costando $2.300 millones y que 2 años después sigue advirtiendo los mismos errores y fallas técnicas y sigue con problemas de que un día se daña una máquina, al día siguiente se daña una pieza y al día siguiente no funciona un área y así sucesivamente. Es que el Petroecuador no era el actual pregerente. Claro, había otros. Era el señor Merizalde. Exacto, pero por eso hay que dejar este signo de interrogación, el primero. ¿Por qué Petroecuador no sale en defensa de su propia institución a decir, a ver un ratito, señores, aquí se han robado la plata y nosotros vamos a ser el acusador particular en esto? Y la segunda cosa, Gonzalo, ¿qué es de la Procuraduría? Pues ya se fue el doctor García. Claro. ¿Y qué hizo el doctor García en este caso? La Procuraduría, como abogado del Estado, debió haber también interactuado en este caso. Pues. Me palanqueo después de escuchar la famosa entrevista a Carlos Poli, Botafuego, de Canal 1. Insisto, Gonzalo, la Procuraduría ha tenido un papel deleznable, por decirlo menos, en este tema, porque la Procuraduría tiene que interactuar, pues tiene que salir en defensa del Estado, tiene que decir dónde se gastaron, por qué hicieron estos contratos, quiénes se favorecieron de estos contratos. Pero además, Gonzalo, una cosa adicional, y perdóneme, le robo 30 segundos. Hay un dictamen anterior, también abstentivo. Ese dictamen anterior abstentivo, ¿a quién exonera de responsabilidad la Fiscalía? A los contratistas. El dictamen abstentivo de anteayer, ¿a quién exonera? A los funcionarios públicos. Es decir, hay una estrategia de exonerar de responsabilidades a personas involucradas en este gran atraco que ha sido la refinería de Esmeraldas y su repotenciación. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque yo creo que nuestro deber es explicarle a quienes nos escuchan las razones de por qué se hace esto. Esto se hace por una razón sencilla. Porque si se llega hasta Capaya, ¿quién viene después? El que dirigía los sectores estratégicos, Glass. ¿Por qué Glass está tan campante? Porque dice, a ver, a mí me dieron por asociación ilícita 6 añitos.
Después me aplican el 2x1, la buena conducta, el 3x1, el 5x1, no sé qué otra cosa. Y después le dicen, bueno, señor, ¿sabe qué? Demasiado tiempo ha estado, disculpe nomás, váyase nomás, ¿no es cierto? Y no han recuperado un centavo. El lunes continuamos. Clarito está. Bienvenidos, señores economistas, Vicente Albornoz y Sebastián Oleas.